Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos por qué Apple Intelligence solo funcionará en los iPhone 15 Pro y no en otros modelos recientes. También os hablaremos de las impresionantes mejoras de rendimiento del Neural Engine en iOS 18 para los iPhone 15 Pro. Por otro lado, os traeremos las últimas novedades sobre los próximos MacBook Pro con chip M4 y cuándo podríamos verlos en el mercado. En cuanto al Apple Watch, os adelantaremos los cambios de diseño esperados para el Apple Watch Series 10. Además, os informaremos sobre la última hora que rodea el lanzamiento del nuevo Beats Pill y todo lo que se espera de este altavoz. Y para terminar, os hablaremos de los planes de Apple para lanzar una versión económica del Apple Vision Pro y la reciente cancelación del servicio Apple Pay Later. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo recopilatorio de noticias. Volvemos tras el parón por la WWDC, la verdad que muchísimas gracias a todos los que habéis visto nuestros vídeos en estas 2 semanas frenéticas que casi han ido a 2 vídeos por día, así que de verdad gracias. Y también gracias a los nuevos suscriptores que se unen semana a semana a la Manzana Mordida Plus. Con vuestra suscripción hacéis que el proyecto de la Manzana Mordida siga siendo sostenible a largo plazo y además disfrutáis de contenido extra como un podcast que publicamos cada semana, cursos, acceso a la comunidad de Telegram con el resto de suscriptores y también podéis ganar regalos todos los meses. Precisamente en unas semanas vamos a regalar un Apple Watch Series 9. Y antes de comenzar con el vídeo queremos contaros algo. Imaginad que estáis viajando al extranjero y de repente os encontráis perdidos sin datos de internet en el móvil. Todos, yo creo que hemos pasado por ese momento desesperante de buscar en una red wifi pública que, nunca parece estar disponible cuando más la necesitamos. Bueno, aquí es donde entra en juego Saily, una nueva app de eSIM traída por la gente de NordVPN que ofrece planes de datos en más de 150 países sin las complicaciones de las SIMs tradicionales directamente desde la aplicación móvil. Con Saily podéis elegir entre varios planes asequibles y descargar la eSIM una sola vez. Eso significa que no tendréis que instalar una nueva eSIM cada vez que cambiéis de país. Además que os ahorraréis el tener que esperar en largas colas en el aeropuerto para comprar una SIM local o evitaréis los estafadores que venden tarjetas SIM falsas. Una de las mayores ventajas de Saily es que reduce significativamente los costes de roaming y os permite estar siempre conectados sin necesidad de buscar redes wifi públicas. La app es compatible tanto con dispositivos iOS como Android y si vuestro dispositivo no es compatible con eSIM podéis obtener un reembolso completo. Además que configurar Saily es súper sencillo. Primero, comprad un plan desde la web o la aplicación de Saily, luego instalad la eSIM y después, por último, activad el plan antes de salir de viaje. Así, al aterrizar estaréis conectados al instante sin necesidad de una conexión a internet. Además que Saily ofrece soporte por chat 24/7, por lo que siempre tendréis ayuda disponible si le necesitáis y lo mejor de todo es que podréis conseguir un 15% de descuento en vuestra primera compra usando el código MANZANA en saily.com/manzana. Os dejamos el enlace en la descripción. En fin, ahora sí, muchísimas gracias a nuestro patrocinador. Comenzamos con el repaso a las noticias. Y a ver, hoy os traigo noticias sobre Apple Intelligence, el nuevo servicio de inteligencia artificial de Apple que llegará con iOS 18, iPadOS 18 y macOS Sequoia, que ha generado polémica por la limitación que tiene, pues que simplemente deja fuera a todos los dispositivos que no sean un iPhone 15 Pro. Me refiero a dispositivos iPhone. Es decir, que deja fuera, por ejemplo, también a los iPhone 15 que salieron junto a los modelos Pro. Pues bien, en una charla que hubo durante la conferencia de desarrolladores, los directivos de Apple han explicado que ejecutar estos modelos de inteligencia artificial en tiempo real es tremendamente costoso a nivel computacional. Dijeron que hace falta una combinación de ancho de banda, un motor neuronal potente y mucha chicha en el dispositivo para poder correr estos modelos lo suficientemente rápido como para que sean útiles. Vamos, que sí, en teoría se podrían ejecutar en dispositivos más antiguos que los iPhone 15 Pro, pero que irían tan lentos que no servirían para nada. Eso sí, desde Apple aseguran que no se trata de una estrategia para vender más iPhones, porque si no, habrían hecho lo mismo limitándolo solo a los iPads y Macs más recientes. No olvidemos que en el caso de los iPads y de los Mac, todos los equipos que tengan un chip M1 en adelante serán compatibles con Apple Intelligence. Concretamente parece ser que todos los dispositivos compatibles con Apple Intelligence tienen algo en común y es que cuentan con al menos 8 GB de memoria RAM junto a un chip potente que es al fin y al cabo otro factor clave para mover toda esta inteligencia artificial. Y a ver, os lo digo con la mano en el corazón, yo entiendo perfectamente la frustración de todos aquellos usuarios con iPhone 15 o modelos anteriores que se quedarán sin poder disfrutar de Apple Intelligence. Es una pena que al final, Apple haya decidido limitar esta funcionalidad solo a los modelos Pro más recientes. Al menos un pequeño consuelo es que todos los usuarios con modelos anteriores van a seguir recibiendo iOS 18 con otras novedades, pero ya sé que desde luego no es lo mismo. Así que
Ya sabéis, si queréis probar Apple Intelligence en vuestro iPhone, me temo que no os va a quedar otra que pasar por caja y haceros con un iPhone 15 Pro o alguno de los iPhone 16 que saldrá en septiembre. Veremos si en el futuro Apple decide ampliar la compatibilidad a más dispositivos, aunque viendo lo que han dicho, pinta complicado. Y bueno, hablando de los iPhone 15 Pro y de Apple Intelligence, tenemos noticias muy interesantes sobre el rendimiento del Neural Engine con iOS 18. Y es que ahora que la beta de iOS 18 está disponible, empezamos a ver los primeros benchmark y los resultados son impresionantes. Según ha descubierto un usuario llamado Inisa, que lo ha publicado en su cuenta de X, el iPhone 15 Pro Max con iOS 17.5.1 obtenía puntuaciones en torno a 6.000 puntos en el test Core ML Neural Engine Interference Score de Geekbench. Casi nada. Pero ahora con iOS 18 ese mismo iPhone 15 Pro Max está alcanzando puntuaciones de hasta 7.816. Esto supone un aumento de rendimiento de hasta el 25% en tareas de aprendizaje automático respecto a iOS 17. Está claro que Apple ha hecho un gran trabajo optimizando iOS 18 para sus Apple Silicon, y parte de esta mejora podría deberse a un nuevo tipo de Core ML llamado ML Tensor, que permite hacer cálculos con matrices multidimensionales de una forma más eficiente. Pero eso no es todo, Apple también está prediciendo ganancias de rendimiento bastante importantes con iOS 18 para modelos específicos de Machine Learning en el iPhone 15 Pro. Estamos hablando de mejoras que van desde un 2% para MobileNet V3 hasta un alucinante 700% para SSD MobileBit V2. Así que como veis, parece que iOS 18 va a potenciar aún más las capacidades de inteligencia artificial que tenían escondidas nuestros iPhone 15 Pro actuales. Y bueno, seguimos con más novedades sobre Apple, más concretamente sobre los próximos MacBook Pro con chip M4, de los que tenemos nuevos detalles gracias al analista Ross Young. Según su investigación en la cadena de suministro, parece que los envíos de paneles para los nuevos modelos de 14 y 16 pulgadas comenzarán en el tercer trimestre de 2024. Basándose en los plazos habituales de Apple, Ross Young sugiere que esto apunta a un lanzamiento en algún momento del cuarto trimestre de 2024. Vamos, que si todo va según lo previsto, podríamos tener estos nuevos MacBook Pro con M4 justo a tiempo para las compras navideñas. Esto cuadra con lo que ya nos había contado Mark Gurman de Bloomberg el mes pasado. Según él, los primeros Mac con M4 llegarán a finales de este año, siendo los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas y el Mac Mini los primeros en hacer el cambio. En cuanto al iMac con M4, Gurman lo sitúa también con posibilidades de ver la luz para finales de 2024 o principios de 2025. Pero la cosa no acaba ahí. Mirando más hacia el futuro, se rumorea que el MacBook Air recibirá el chip M4 a principios o mediados del 2025, seguido por el Mac Studio y el Mac Pro a mediados o finales de ese mismo año. Recordemos que la transición a los chips M3 comenzó con el MacBook Pro y el iMac en octubre del año pasado y siguió con el MacBook Air en marzo de este año, así que parece que Apple podría seguir un ritmo similar en cuanto a actualizaciones de sus chips M4. Decidme en los comentarios si tenéis intención de comprar alguno de estos nuevos modelos, que por cierto, aunque yo en esta noticia os estoy hablando del chip M4, a la vez quiero referirme al M4 Pro y el M4 Max, porque ya sabéis que los modelos de 16 pulgadas implican esto, ¿no? Que siempre van acompañadas también de especificaciones superiores al M4 estándar. Así que buenas noticias para los que tenemos intención de comprar uno de estos modelos, que a mí ya me toca. Hablemos ahora del Apple Watch, y es que parece confirmarse que se avecinan cambios importantes en el diseño del próximo Apple Watch Series 10. Según el analista Ming-Chi Kuo, que suele acertar bastante en sus predicciones, el Series 10 va a tener un chasis más delgado y una pantalla considerablemente más grande en comparación con el actual Series 9. Y atención a esto, porque Ming-Chi Kuo dice que el tamaño de la caja del Apple Watch va a aumentar de los 41 y 45 milímetros que tenemos ahora a nada menos que 45 y 49 milímetros respectivamente. Para que os hagáis una idea, el nuevo modelo más pequeño sería tan grande como el actual Series 9, el más grande digamos, y el nuevo modelo más grande se acercaría e incluso podría superar el tamaño de pantalla del Apple Watch Ultra. Eso sí, el Ultra seguiría siendo un poquito más voluminoso en general, ya que su chasis cuenta con un diseño de titanio más grueso y también una protección de la corona que ya sabéis que sobresale un poco. Pero aún así, si estos números son precisos, el salto en el tamaño de la pantalla sería notable para la línea principal del Apple Watch. Y parece poco probable que unos hipotéticos biseles de pantalla más delgados puedan compensar gran parte de este aumento de tamaño, ya que la pantalla del Apple Watch ya tiene de por sí unos bordes súper delgados. Esto cuadra con lo que Mark Gurman nos contaba a principios de semana en su newsletter de Bloomberg, indicando que Apple planea diseños más delgados para los próximos modelos de iPhone, Apple Watch y MacBook Pro, siguiendo la tendencia iniciada con el lanzamiento del iPad Pro M4. Ming-Chi Kuo también añadió que no espera que el nuevo Apple Watch Ultra sea también más grande, dice que tendrá aproximadamente las mismas dimensiones que el Apple Watch Ultra 2. Eso sí, Apple podría ofrecer por primera vez una opción de color titanio oscuro.
Veremos si es cierto porque ya se rumoreó para el Ultra 2 y finalmente no lo vimos. También no hay que olvidar que se rumoreaba desde hace ya tiempo que estos nuevos modelos podrían tener un nuevo sistema de sujeción de correas que funcionaría de forma magnética, por lo que también toda esa zona podría verse diferente con respecto a los modelos actuales. En fin, ya va quedando menos para salir de dudas. Previsiblemente se presentarán en septiembre junto a los iPhone 16. Decidme en los comentarios qué os parece y si tenéis ganas de ver este nuevo Apple Watch Series 10 o por el contrario pues no os llama mucho la atención. Si recordáis, en nuestros últimos vídeos ya os estuvimos hablando de que Apple estaba a punto de lanzar una nueva versión de su altavoz Beats Pill. Pues bien, parece que por fin tenemos una fecha concreta para su presentación oficial. Apple descontinuó el Beats Pill en 2022 y lanzaron un reemplazo, pero ahora un nuevo anuncio publicado por Beats by Dre en X nos da una pista muy clara de cuándo se presentará oficialmente. En el vídeo de 15 segundos que han compartido los chicos de Beats, podemos ver el nuevo Beats Pill en un llamativo color dorado, pero lo más interesante es que el anuncio, protagonizado nada más que por LeBron James y Lil Wayne, termina con la fecha 6.25. Vamos, que todo apunta a que el próximo martes 25 de junio tendremos el lanzamiento oficial del nuevo Beats Pill. Ya habíamos visto algunos detalles sobre el diseño del nuevo altavoz en los archivos de iOS 17.5. Sabemos, por ejemplo, que tendrá nuevos botones físicos y que estará disponible en negro, dorado y rojo. Además, el nuevo Beats Pill, identificado internamente como A3211, ya ha sido registrado por Apple en la FCC y la NCC de Taiwán, que es otro claro indicio de que su llegada a las tiendas es inminente. Pero eso no es todo. Según pudimos saber y ya os contamos en un recopilatorio de noticias anterior, el nuevo Beats Pill va a ofrecer un sonido más potente con unos bajos más contundentes. También tendrá un diseño renovado, resistencia al agua y un puerto USB-C. El anterior Beats Pill se vendía por unos $230, pero aún no sabemos cuál será el precio de este nuevo modelo. Estaremos, no obstante, muy atentos el próximo martes para conocer todos los detalles oficiales y os los contaremos en un nuevo vídeo que publicaremos el viernes que viene. Parece que hay novedades interesantes en cuanto a los planes de Apple con el Vision Pro. Según un nuevo informe de The Information, la compañía ha decidido cambiar su estrategia y centrarse en el desarrollo de una versión más asequible del Vision Pro, dejando en pausa por el momento el modelo de segunda generación de alta gama que tenían previsto. La idea es que este nuevo Vision Pro más barato llegue a finales de 2025 y aunque no hay detalles concretos sobre su precio, se rumorea que podría rondar los $1.500, lo que le pondría más en línea con dispositivos como el MetaQuest. Eso sí, no penséis que va a ser un camino fácil para Apple. Según parece, están teniendo bastantes retos a nivel de ingeniería para conseguir reducir el precio sin sacrificar demasiado la experiencia de usuario. Además, uno de los principales objetivos es hacer el Vision Pro más ligero, ya que el peso ha sido una de las mayores críticas hasta ahora. Pero bueno, lo importante es que está claro que en Apple son conscientes de que necesitan un modelo más asequible si quieren competir de verdad en este mercado. De hecho, el informe dice que en el último año han ido reduciendo gradualmente el número de empleados asignados al Vision Pro 2 de alta gama para centrarse en este nuevo proyecto. También parece que Apple ha decidido dar marcha atrás con su servicio Apple Pay Later, ese que anunciaron a bombo y platillo hace un par de años en su conferencia de desarrolladores y que luego tardó casi un año entero en estar disponible. Pues bien, ahora apenas 12 meses después de su lanzamiento han decidido cancelarlo, así, sin más. Y diréis, ¿por qué este cambio tan repentino? Pues bien, según las últimas informaciones que tenemos, todo apunta a que la decisión de Apple podría estar relacionada con una nueva interpretación de una ley muy antigua, la Ley de Veracidad de los Préstamos, aprobada nada menos que en 1968. Resulta que esta ley regula la industria de las tarjetas de crédito y establece una serie de obligaciones y derechos de los consumidores. Hasta ahora, los préstamos compra ahora y pague después como Apple Pay Later no estaban sujetos a esta ley, pero eso está a punto de cambiar. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos ha propuesto que estos préstamos caigan dentro del alcance de la ley, lo que significa que los prestamistas tendrán que ser mucho más cuidadosos con sus decisiones crediticias y enfrentarse a un montón de papeleo potencial. Y claro, parece que en Apple han decidido que, bueno, pues no merece la pena el dolor de cabeza, especialmente teniendo en cuenta que el aumento en las ventas gracias a estos préstamos a corto plazo tampoco iban a ser para tanto. Así que en lugar de lidiar con todos estos requisitos adicionales, Apple ha optado por salirse del juego de los préstamos compre ahora, pague después, y eso sí, ahora ofrecerán una nueva opción de comparar préstamos de terceros, pero que se coman el marrón los otros bancos, vamos. En fin, como veis, un giro interesante en la historia de Apple Pay Later. ¿Quién os iba a decir que una ley de 1968 iba a acabar siendo la responsable de su cancelación? Pero bueno, así son las cosas en el mundo de las finanzas y la regulación.
Y ya está, amigos, hasta aquí el vídeo de noticias. Espero que os haya gustado, que os haya informado, que es lo más importante. Por supuesto, todas estas noticias las podéis leer más ampliamente en los enlaces que os dejo en la descripción, que están escritas también en nuestra página web, lamanzanamordida.net. Y por mi parte, nada más. Si queréis ver más vídeos, os dejo por aquí unas cuantas sugerencias de vídeos interesantes que hemos subido estos días y que de verdad merece mucho la pena que veáis. Por nuestra parte, nada, nos vemos la semana que viene con más contenidos, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.